La casa de los susurros. En las colinas de un pequeño pueblo en las afueras de Escocia, se encuentra una mansión victoriana antigua conocida por los lugareños como la Casa de los Susurros. Durante más de un siglo, ha estado vacía, con sus ventanas rotas y su fachada cubierta de hiedra, pero el pueblo aún recuerda las aterradoras historias que giran en torno a ella. La mansión había sido construida por un rico comerciante llamado William Gray en 1881. Era un hombre de gran ambición, pero también poseía una extraña obsesión con lo oculto. Se decía que había viajado por toda Europa y había recolectado libros y artefactos relacionados con el esoterismo, las ciencias ocultas y el espiritismo. Pronto, se rumoreaba que celebraba extraños rituales en su mansión, algo que inquietaba a los habitantes del pueblo cercano. Nadie sabía con certeza qué sucedía allí, pero la mansión de Gray pronto adquirió una mala reputación. Los rumores tomaron fuerza cuando, en 1893, William Gray y su familia desaparecieron misteriosamente. El mayordomo fue el único sobreviviente y fue encontrado completamente desorientado y con una expresión de terror en su rostro. Decía que escuchaba voces en la casa, que lo llamaban a través de las paredes. Decía que alguien le había susurrado su nombre en la oscuridad y que, al mirar hacia el interior, vio una figura oscura que lo observaba desde el pasillo. El mayordomo nunca volvió a hablar con coherencia. Fue llevado al hospital psiquiátrico más cercano, donde murió poco después sin ofrecer más detalles sobre lo que realmente sucedió. La mansión fue abandonada poco después, y la gente comenzó a evitar la casa, ya que decían que no solo estaba vacía, sino que también estaba maldita. Un nuevo inquilino, el regreso a la casa. Décadas pasaron, y la mansión de Gray se convirtió en una leyenda local, un lugar al que los jóvenes del pueblo solían ir por curiosidad, solo para regresar aterrados o, en algunos casos, nunca volver. Nadie se atrevía a vivir allí, hasta que, en los años 70, un joven llamado Jonathan Reed llegó al pueblo buscando un lugar barato para vivir. Reed, un hombre racional y escéptico, había escuchado las historias sobre la mansión, pero las consideraba supersticiones propias de personas sin educación. Decidió mudarse a la Casa de los Susurros, buscando algo de privacidad y tranquilidad mientras escribía su primer libro. Durante las primeras semanas, Jonathan no experimentó nada extraño, pero a medida que pasaban los días, comenzaron a suceder cosas inexplicables. Las luces se apagaban solas, los objetos se movían sin razón aparente y, lo más perturbador, comenzó a escuchar susurros suaves provenientes de las paredes, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no comprendía. Al principio, pensó que era su mente jugando trucos debido al aislamiento, pero la frecuencia y la intensidad de los sucesos aumentaron. Una noche, mientras trabajaba en su escritorio, Jonathan escuchó claramente una voz masculina susurrando su nombre. «Jonathan», dijo la voz, suave pero firme. Se levantó de inmediato, buscando alguna explicación lógica, pero la casa estaba vacía. La temperatura había bajado considerablemente, y sentía un escalofrío recorrer su espalda. Los susurros y la desaparición. Una semana después, Jonathan comenzó a notar algo aún más inquietante: las voces ya no solo susurraban su nombre, sino que le hablaban directamente. Le pedían que se acercara al sótano. Desobedeciendo la advertencia de su propio miedo, decidió bajar una noche al sótano, armado con una linterna. Lo que encontró allí lo marcaría para siempre. En la oscuridad del sótano, una serie de extraños símbolos estaban grabados en las paredes, junto con un círculo formado con velas derretidas. En el centro de este círculo había una antigua silla de madera, y a su alrededor, una capa de polvo que no había sido perturbada en años. Justo en el momento en que Jonathan se acercó a la silla, una voz profunda y grave susurró en su oído: «¿Estás listo para unirte a nosotros?». De repente, las luces de la casa parpadearon y, antes de que pudiera reaccionar, la puerta del sótano se cerró violentamente, dejándolo atrapado en la oscuridad. Intentó abrir la puerta, pero algo lo detenía.
No era solo la presión del aire ni la obstrucción física, sino una fuerza invisible que lo mantenía en su lugar. Sintió que el aire se volvía pesado y que una presencia de muchos ojos lo observaba desde las sombras. Aterrorizado, Jonathan escuchó más voces, pero esta vez no eran susurros, sino gritos, lamentos de almas atrapadas. Con un último esfuerzo, logró abrir la puerta del sótano, pero al salir, algo lo seguía. Los susurros continuaron, como si lo acompañaran por toda la casa. Esa noche, Jonathan salió corriendo de la mansión, decidido a abandonar todo detrás de él. Nunca regresó a Blackwood Hollow ni a la mansión de William Gray. El último acto, el enigma de la casa. La casa de los susurros quedó vacía una vez más, y aunque la historia de Jonathan fue una advertencia para otros, no fue la última vez que alguien intentó vivir en la mansión. Con el paso de los años, varios inquilinos se mudaron a la casa, pero todos compartían el mismo destino, huían aterrados, o en algunos casos, desaparecían sin dejar rastro. El pueblo, a pesar de su creciente temor, seguía ignorando las advertencias. Los más viejos decían que las voces no solo eran ecos de los muertos, sino que representaban a entidades atrapadas en un ciclo de sufrimiento eterno, que buscaban nuevos cuerpos a quienes poseer. A medida que el tiempo pasaba, la mansión fue decayendo aún más, con las paredes desmoronándose y el jardín tomando un aspecto completamente salvaje. A pesar de las autoridades locales tratando de sellarla y advertir a los curiosos, la casa permaneció como una tentación para los valientes y los imprudentes. Un lugar en el que nunca sabía si los susurros serían solo sonidos de la casa, o algo mucho peor. En los últimos años, se han reportado extrañas desapariciones cercanas al pueblo, y algunos afirman haber visto sombras humanoides merodeando por el exterior de la mansión durante la noche. El miedo crece, pero nadie se atreve a acercarse, ya que los susurros continúan, esperando ser escuchados por los que se atreven a adentrarse en la oscuridad. La casa de los susurros es un claro recordatorio de que algunas casas guardan secretos demasiado oscuros para ser desvelados, y que las voces del pasado pueden tener un poder mucho más fuerte de lo que uno podría imaginar.